Lo hicieron un lunes por la mañana. Metieron a sus padres en un coche con una maleta pequeña y los llevaron a un asilo. La razón oficial es por su bien. La razón real. La casa valía casi 5 millones de pesos y necesitaban venderla rápido. Lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, es que el viejo al que acababan de abandonar llevaba 2 años preparando algo, enterrado bajo el árbol de mango del patio, esperando el momento exacto, esperando a su nieto. Si estás viendo esto a las 2 o 3 de la madrugada, sin poder dormir, quiero que sepas algo. Hay cientos de personas más que también están despiertas ahora mismo. Escribe en los comentarios el país donde vives y qué hora es allá en este momento. Suscríbete para que, cada noche en la que no puedas dormir, tengas un lugar al cual volver. Los que estamos despiertos de madrugada nos necesitamos. Y este es nuestro hogar. El barrio de Xochimilco despertaba despacio, como siempre con el canto de los primeros gallos. El olor a leña encendida y ese aroma particular a copal que salía de las casas viejas como un suspiro de los muertos que todavía querían quedarse. La casa de don Gilberto Fuentes era la más chueca de la calle. Las paredes de adobe se habían ido inclinando con los años, el techo de lámina tenía remiendos sobre remiendos, y la puerta de madera cerraba solo si uno la empujaba con el hombro derecho y un poco de fe. Pero adentro, en esa cocina pequeña que olía a masa y a café negro, doña Socorro Fuentes llevaba 47 años convirtiendo lo poco en suficiente. Esa mañana de marzo, don Gilberto se había levantado antes de las 6. No era raro, su cuerpo ya no recordaba cómo dormir hasta tarde. Se sentó en el banco de madera del patio, el mismo que él mismo había construido con sus manos en 1987. Y encendió el primer café del día. El cielo todavía era gris. El árbol de mango al fondo del patio extendía sus ramas anchas sobre la tierra colorada, quieto y viejo como el propio don Gilberto. Desde la cocina llegaba el sonido del comal caliente y la voz baja de Socorro tarareando algo sin melodía definida ese murmullo, que don Gilberto conocía mejor que su propio nombre. Sin decir una palabra, él se levantó, entró a la cocina, y colocó una taza de café humeante junto a la mano derecha de su esposa. Ella no volteó, solo sonrió hacia el comal. «Este año el mango va a dar mucho», dijo ella, como si continuara una conversación que nunca había terminado. «Siempre da», respondió él. Después de un momento, don Gilberto salió otra vez al patio. Esta vez caminó directo hacia el árbol de mango. Puso una mano sobre la corteza rugosa, como saludando a un viejo conocido. Luego bajó la mirada hacia la tierra alrededor de las raíces, tierra suelta, oscura, que guardaba la humedad de muchos años. Se quedó así un momento, con los ojos fijos en ese suelo, como si pudiera leer algo que nadie más veía. Doña Socorro lo observó desde la puerta de la cocina. No preguntó nada. Después de 47 años, ella sabía cuando su marido estaba hablando con sus pensamientos. A las 7 en punto, el ruido de pasos rápidos en la calle interrumpió la mañana. La puerta se abrió de golpe porque Emilio nunca la abría de otra forma, y el niño entró al patio con la mochila todavía puesta y el uniforme sin fajarse. 8 años, ojos grandes, las rodillas siempre raspadas. Fue directo al árbol de mango. Se sentó en la raíz más grande, la que sobresalía como un banco natural, y se recargó contra el tronco. Don Gilberto se sentó a su lado sin decir nada. Así estaban mejor sin necesitar palabras. Doña Socorro salió con un tamal envuelto en hoja de plátano y lo puso en las manos de Emilio. «Para que llegues con fuerza a la escuela». El niño mordió el tamal y cerró los ojos de satisfacción. Don Gilberto lo miró con esa expresión que solo usaba con él, algo entre orgullo y ternura que no tenía nombre exacto. «¿Sabes, Emilio?», dijo el abuelo en voz baja, como si no quisiera que el resto del barrio escuchara: «Esta tierra tiene memoria. Guarda todo lo que le confías». Emilio asintió con la boca llena, sin entender del todo. Era una de esas frases del abuelo que sonaban importantes sin explicación. El niño se fue corriendo a las 7:15. Don Gilberto lo vio alejarse hasta que dobló la esquina. Luego se quedó quieto, mirando el árbol,
mirando la tierra. Doña Socorro salió y se paró a su lado. Por un momento largo, ninguno de los dos habló. Entonces don Gilberto dijo, sin voltear a verla, con una voz tan baja que casi se la llevó el viento: «Ya viene, Socorro. Ya viene». Ella no preguntó qué era lo que venía, porque ya lo sabía. Llegaron sin avisar como llegan las tormentas en marzo de repente, cuando el cielo todavía parece tranquilo. Era viernes por la noche. Don Gilberto estaba sentado en su silla favorita remendando una suela vieja, y doña Socorro bordaba junto a la lámpara de la sala, cuando los faros de un coche iluminaron la ventana. Emilio, que había llegado a pasar el fin de semana con sus abuelos, levantó la vista desde el suelo donde armaba un rompecabezas. Dante entró primero. Traía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Detrás de él, Patricia cargaba una caja de cartón con listón dorado pastel de una pastelería del centro. De esas que venden porciones pequeñas a precios grandes. ¡Sorpresa!, dijo Patricia con esa voz que tenía para las visitas. Pasábamos por aquí y dijimos, ¿por qué no ver a la familia? Doña Socorro se levantó a recibirlos. Don Gilberto no se movió de su silla. Solo bajó el zapato que estaba remendando y los miró llegar, con esa calma suya que a veces era más elocuente que cualquier palabra. Emilio volvió a su rompecabezas, pero ya no armó ninguna pieza. Mientras Dante se sentaba con su padre y hablaba de cosas sin importancia, el calor, el tráfico, un partido de fútbol, Patricia recorrió la sala con los ojos. No como quien admira, como quien mide. Se detuvo frente a la pared donde colgaban las fotografías de familia, pero su mirada no se quedó en las fotos, se fue hacia las vigas del techo, hacia el ancho de las ventanas, hacia la puerta que daba al patio. Luego salió al patio sin pedir permiso. Desde el suelo, Emilio la vio sacar el teléfono y tomar fotografías del patio, de la barda, del árbol de mango. Lo hacía rápido, como si no quisiera que nadie lo notara. Don Gilberto también lo notó. Y cuando Emilio levantó la vista hacia su abuelo, encontró que el viejo ya lo estaba mirando a él. Solo por un segundo, don Gilberto entrecerró los ojos levemente, ese gesto pequeño que entre ellos significaba: «Ya vi». Cuando Patricia volvió a sentarse, la conversación dio un giro que doña Socorro no esperaba. «Oiga, doña Socorro», empezó Patricia, con el tono de quien finge preguntar lo que ya decidió. ¿No se les hace muy pesado vivir solos aquí? Las escaleras, la cocina, uno ya no está para tanto esfuerzo, ¿verdad? Yo llevo 47 años en esta cocina, respondió doña Socorro sin levantar la voz. Todavía me sé mover, Dante carraspeó. Lo que Patricia quiere decir, papá, es que hay lugares muy buenos ahora. Modernos, con enfermeras, con jardín. Don Gilberto no respondió de inmediato. Miró su taza de té. La giró despacio entre sus manos callosas. Luego dijo, con una voz tan tranquila que resultaba casi inquietante: «Qué bueno que existen esos lugares». Nadie supo bien qué hacer con esa respuesta. Poco después, doña Socorro se levantó a traer más agua y Emilio la siguió sin que nadie se lo pidiera. En la cocina, la abuela abrió la llave del fregadero aunque no necesitaba agua, solo quería el ruido. Abuela susurró. Emilio, la tía Patricia estaba tomando fotos del árbol de mango. Doña Socorro se quedó quieta un momento. Luego le acarició la cabeza al niño con una mano suave. «No te preocupes», mi niño dijo. Pero cuando retiró la mano, Emilio vio que le temblaban los dedos. La visita terminó media hora después. Patricia fue la última en salir. Se detuvo en el umbral y miró la casa desde afuera una mirada larga, calculadora, que no tenía nada de familiar y todo de inventario. Luego sacó el teléfono y escribió un mensaje. Antes de guardar el aparato, la pantalla quedó visible por un instante. El lunes. Todo listo. Don Gilberto se levantó a las 5 de la mañana. No porque no hubiera podido dormir, aunque tampoco había dormido. Se levantó porque había cosas que hacer antes de que llegaran. Salió al patio descalzo, como siempre, y se quedó parado frente al árbol de mango un tiempo largo. El cielo todavía era oscuro. La tierra alrededor de las raíces olía a húmedo, a historia,
a todo lo que él había confiado ahí adentro. Se agachó despacio, con el crujido de rodillas que ya era parte de él, y puso la palma de la mano sobre la tierra. Cerró los ojos un momento. Luego entró a la casa y se puso su ropa buena. El pantalón de lana gris que guardaba para las ocasiones importantes. La camisa blanca que doña Socorro le había planchado la noche anterior, sin que ninguno de los dos dijera por qué. Los zapatos de cuero café que él mismo había reparado 3 veces porque no quería deshacerse de ellos. Doña Socorro lo vio salir del cuarto así vestido y no dijo nada. Solo fue a la cocina, calentó el café y puso en la mesa 2 tazas en lugar de una. Desayunaron en silencio. Pero no era un silencio incómodo, era el silencio de 2 personas que llevan tanto tiempo juntas que ya no necesitan palabras para decir lo importante. A las 8 en punto llegó el coche de Dante. Patricia bajó primero. Traía una sonrisa preparada y una lista mental que se le notaba en los ojos. Dante bajó después, despacio, sin mirar a su padre directamente. Lucía llegó en su propio coche. Minutos más tarde se quedó parada junto a la barda, los brazos cruzados, mirando el suelo. «Ya tienen todo listo en el cuarto», dijo Patricia, con ese tono de quien organiza una mudanza de oficina. «El lugar es muy bonito. Van a estar bien». Don Gilberto la miró sin responder. Fue adentro, tomó la maleta pequeña que él mismo había empacado, ropa, los lentes de repuesto, la foto de su boda que siempre tenía en el buró, y salió al patio. Fue entonces cuando Emilio apareció. Nadie sabía cómo había llegado. Estaba ahí, de repente, en medio del patio, con los ojos rojos, y la mochila puesta como si hubiera corrido desde la escuela, aunque todavía no era hora. Se lanzó hacia doña Socorro y la abrazó con los 2 brazos, la cara enterrada en su pecho, llorando sin vergüenza ni cálculo, llorando como solo lloran los niños, y los que todavía tienen el corazón entero. Patricia frunció el ceño levemente. Dante volteó hacia otro lado. Don Gilberto se acercó a su nieto. Se agachó despacio hasta quedar a su altura, con ese crujido de rodillas, y le puso las manos en los hombros. Emilio lo miró con los ojos llenos. «¿Abuelo?» «Escúchame», dijo don Gilberto en voz muy baja, casi sin mover los labios, como si las palabras fueran solo para el niño y para el aire entre ellos. Le habló al oído menos de 10 segundos. Nadie escuchó qué dijo, pero mientras hablaba, le deslizó algo en la mano, un papel pequeño, doblado 2 veces, arrugado como si lo hubiera cargado mucho tiempo en el bolsillo. Emilio cerró el puño. Don Gilberto se incorporó, le revolvió el pelo con una mano y fue hacia el coche sin voltear. Doña Socorro fue la última en salir. En la puerta, se detuvo y miró la casa una vez más, la pared chueca, el comal que había dejado limpio, la lámpara de la sala que había apagado. Luego miró el árbol de mango. Luego miró a Emilio y le guiñó un ojo. Cuando el coche dobló la esquina y desapareció, Emilio se quedó solo en el patio. Abrió el puño despacio. El papel estaba húmedo de tanto apretarlo. Lo desplegó con cuidado. 4 palabras. Letra temblorosa pero clara. El árbol de mango. Emilio no entendió. Pero no lo soltó. «¿Cuándo vas a ir?» La voz vino de atrás. Doña Esperanza estaba parada en la banqueta junto a la barda, con los brazos cruzados y una expresión que no era pregunta sino permiso. Emilio limpió sus ojos con el dorso de la mano. Miró el papel, miró el árbol al fondo del patio, y por primera vez en todo el día, dejó de llorar. Emilio esperó hasta el día siguiente, no porque tuviera miedo, sino porque doña Esperanza le había dicho que esperara, que Patricia podría estar vigilando el callejón. «Un día más no cambia nada», le había dicho la maestra mientras le daba una cobija en el sofá. Pero ir con prisa sí puede arruinarlo todo. El martes por la tarde, cuando el callejón quedó tranquilo y el sol empezaba a bajar, Emilio recogió su mochila y salió. La casa chueca nunca había estado tan callada. Emilio llegó al callejón a las 4:30 de la tarde, con la mochila en la espalda y el papel del abuelo doblado dentro del bolsillo del pecho, junto al corazón, como si supiera que ahí estaba más seguro. La puerta principal tenía un candado nuevo y brillante, de esos que no pertenecen a la casa, y pegado en la madera.
un papel blanco con letras negras. Propiedad en proceso de venta. Prohibido el acceso. Emilio leyó el papel 2 veces. Luego fue hacia la barda lateral. Buscó con los pies el ladrillo salido que siempre había estado ahí, el mismo que usaba desde los 6 años para asomarse, y trepó. Cayó al patio con un golpe sordo. Se levantó despacio y miró alrededor. Todo seguía igual y todo estaba distinto. La silla del abuelo en el mismo lugar. El comal de la abuela visible por la ventana de la cocina. La lámpara de la sala apagada a media tarde, cosa que nunca pasaba cuando ellos estaban. La casa respiraba diferente cuando no había nadie que la habitara, más fría, más hueca, como un cuerpo sin voz. Emilio sacó el papel del bolsillo. El árbol de mango. Caminó hacia el fondo del patio. El árbol estaba igual que siempre, las ramas anchas, los mangos pequeños todavía verdes colgando entre las hojas, la sombra fresca sobre la tierra colorada. Emilio se paró frente a él y miró el suelo alrededor de las raíces. Recordó las palabras del abuelo del lunes anterior, antes de que todo cambiara. Esta tierra tiene memoria. Guarda todo lo que le confías. Se arrodilló. Empezó a apartar la tierra con las manos, despacio al principio, luego con más urgencia. La tierra de Oaxaca era suave y oscura, húmeda debajo de la primera capa. Las uñas de Emilio se llenaron de rojo. Siguió cavando 1 palmo, 2 palmos hasta que los dedos chocaron contra algo que no era tierra. Algo frío, algo duro, algo que llevaba tiempo esperando. Lo sacó con cuidado, como si pudiera romperse. Era una lata de metal de las que antes vendían galletas en Navidad, oxidada en las esquinas, amarrada con un cordón de ixtle que el tiempo había puesto rígido. Emilio la limpió contra su pantalón con manos que le temblaban. Tardó un momento en abrir la tapa, no porque no pudiera, sino porque supo, en ese segundo, que lo que había adentro iba a cambiar algo. No sabía qué, pero lo supo. Adentro había 3 cosas. Un cuaderno delgado, envuelto en una bolsa de plástico transparente, sellada con cinta canela. Una llave pequeña atada con un hilo rojo. Y un sobre amarillo, con su nombre escrito a mano en la portada, esa letra del abuelo, apretada y un poco temblorosa. Para Emilio. Cuando más lo necesites. Emilio miró su nombre durante un tiempo que no supo medir. Luego, debajo del cuaderno, vio algo más, un recibo doblado, viejo, con el membrete de una oficina de abogados. Licenciado. Fermín Arroyo, Notaría Pública. La fecha era de 3 años atrás. Emilio no entendió todos los términos, pero sí entendió el día. Era exactamente el mismo día en que su mamá le había contado, sin querer, que la tía Patricia había hablado por primera vez de un lugar para los abuelitos. El abuelo había ido al abogado ese mismo día, no después, ese mismo día. Emilio cerró la lata, metió todo debajo del brazo y cruzó el patio corriendo. Trepó la barda, cayó a la banqueta y caminó rápido hacia la casa de doña Esperanza, 3 casas más adelante, con la maceta de bugambilias en la entrada que siempre estaba florecida. Tocó 2 veces. La puerta se abrió antes de que bajara la mano. Doña Esperanza lo miró, las rodillas sucias de tierra, los ojos todavía rojos, la lata de metal apretada contra el pecho como si fuera lo más valioso del mundo. «Pasa», Emilio, dijo ella. «El atole ya está listo». Fue entonces cuando sonó el teléfono de doña Esperanza. La pantalla decía: Patricia Lozano. Doña Esperanza no contestó el teléfono. Lo dejó sonar hasta que paró. Lo puso boca abajo sobre la mesa y fue a la cocina a servir los 2 atolos sin decir una palabra. Emilio la observó desde el sillón, con la lata de metal en el regazo y las manos todavía sucias de tierra. ¿No va a contestar?, preguntó el niño. Después dijo ella: simple. Primero esto. Se sentaron uno frente al otro en la mesa pequeña del comedor. La lámpara de techo derramaba una luz amarilla y quieta sobre el cuaderno que Emilio había sacado de su envoltura de plástico, con el mismo cuidado con que se desenvuelve algo sagrado. Era un cuaderno corriente de los que venden en la papelería del barrio,
con rayas azules y la pasta color vino, pero las páginas estaban llenas de principio a fin, con esa letra pequeña y apretada de don Gilberto, la que se ponía más temblorosa cuando escribía de noche. Doña Esperanza abrió la primera página, leyó en voz alta, despacio, para que Emilio pudiera seguirla. Esto no es un diario de quejas, es un mapa. Si lo estás leyendo, es porque llegó el momento que esperaba. Emilio escuchó sin moverse. Las páginas siguientes contaban cosas que el niño no había sabido nunca, y que, sin embargo, al escucharlas, le parecían haber estado siempre ahí, esperando ser dichas. El abuelo escribía sobre la tierra, sobre cómo, hace 4 años, un amigo que trabajaba en el municipio le había dicho en voz baja, entre cafés, que el barrio de Xochimilco estaba en los planos de una nueva zona de desarrollo urbano, que los terrenos del callejón donde vivía iban a valer, en pocos años, mucho más de lo que nadie imaginaba. Doña Esperanza pausó la lectura y miró a Emilio. ¿Entiendes lo que eso significa? El niño frunció el ceño, pensando que la casa vale mucho dinero. El terreno, corrigió ella con suavidad. La tierra donde está la casa, casi 5 millones de pesos, según el documento del municipio que tu abuelo consiguió. Emilio abrió los ojos. 5 millones era un número que no cabía bien en su cabeza de 8 años, pero entendió suficiente. Entendió por qué Patricia había tomado fotos del patio. Entendió por qué querían vender rápido. Entendió, de golpe, y con una claridad que le dolió, que sus abuelos no habían sido llevados al asilo porque alguien los quisiera cuidar. Doña Esperanza siguió leyendo. Más adelante, el cuaderno hablaba de un hombre llamado Licenciado Fermín Arroyo. Don Gilberto lo había visitado 3 años atrás el mismo día. Escribía con letra más firme que el resto, el mismo día que escuché a Patricia hablar por teléfono de un asilo, creyendo que yo dormía. Ese día había caminado hasta la notaría y había firmado 2 documentos. Un testamento que dejaba el terreno a nombre de Emilio y una carta de instrucciones para el licenciado Arroyo sobre cuándo y cómo actuar. La llave roja, explicaba el cuaderno, abría el cajón de la notaría donde estaban los originales. Emilio miró la llavecita sobre la mesa. Tan pequeña, tan ordinaria, y sin embargo. El abuelo lo sabía, dijo el niño, casi para sí mismo. Lo sabía desde antes. Sí, dijo doña Esperanza. Tu abuelo es un hombre que piensa mucho antes de hablar, y actúa antes de que sea tarde. Faltaban pocas páginas cuando doña Esperanza se detuvo. Leyó en silencio un párrafo, y su expresión cambió, se tensó apenas. De esa manera que tienen los adultos cuando descubren algo que confirma lo que temían. Le leyó a Emilio con voz pareja, sin alarmar. Patricia sabe que el cuaderno existe. La vi buscarlo una tarde que fingí dormir. No sabe dónde está. Por eso quiere vender la casa rápido para demoler antes de que alguien lo encuentre. Emilio miró la puerta de la casa. Entonces tenemos que ir mañana, dijo. Antes de que ella... Esta noche, lo corrigió doña Esperanza. Leemos todo esta noche. En ese momento, desde la calle, llegó el sonido de pasos. Luego unos golpes en la puerta, 3, secos y seguros. Y una voz. Doña Esperanza, buenas noches. Soy Patricia. ¿Ha visto usted a Emilio? Toda la familia está preocupada. Doña Esperanza cerró el cuaderno sin hacer ruido. Se levantó, fue al apagador, y la habitación quedó en oscuridad. No hagas ningún ruido, le susurró a Emilio. Doña Esperanza conocía su casa en la oscuridad mejor que con la luz encendida. Se movió sin hacer ruido hasta la ventana. Separó apenas la cortina con 2 dedos, y miró hacia afuera. Patricia estaba en la banqueta, el teléfono pegado a la oreja, caminando de un lado a otro con esa energía de las personas acostumbradas a que todo se resuelva a su favor. Llamó a la puerta una segunda vez más fuerte. Doña Esperanza, por favor. Es importante. La maestra esperó. No respondió. Esperó hasta que los pasos en la banqueta se alejaron, hasta que el sonido del coche arrancando se perdió calle abajo. Entonces fue a la cocina. Abrió la puerta trasera que daba al callejón y le hizo una seña a Emilio. Por aquí. Rápido.
El niño salió al callejón con el cuaderno bajo el brazo, envuelto otra vez en su bolsa de plástico, apretado contra el pecho. La noche de Oaxaca tenía su propio olor tierra tibia, humo de leña, flores de noche que Emilio no sabría nombrar, pero que siempre le habían parecido el olor de estar en casa. Esa noche, ese olor lo confundió porque estaba en la calle, solo, con miedo. Y sin embargo el barrio olía igual que siempre, indiferente y familiar al mismo tiempo. Corrió por el callejón hasta la calle principal, dobló a la izquierda, pasó frente a la tienda de don Aurelio ya cerrada, frente a la tortillería con las luces apagadas, frente al perro negro que dormía en el umbral de la ferretería, y que ni siquiera levantó la cabeza. La casa de Lucía estaba en la calle de atrás, una casa pequeña, ordenada, con macetas en la ventana y una luz encendida en la sala. Emilio tocó el timbre. Lucía abrió la puerta en bata, con cara de quien estaba a punto de dormir. Cuando vio a su sobrino las rodillas sucias, el pelo revuelto, los ojos que habían llorado demasiado en muy poco tiempo, se quedó paralizada un momento. Emilio, ¿qué? El niño no explicó. Solo sacó el cuaderno y lo puso en las manos de su tía. La tía Lucía tiene que leer esto. Por favor. Lucía miró el cuaderno. Reconoció la letra de su padre en la portada, esa letra que había visto toda su vida en listas del mercado, en tarjetas de cumpleaños, en los recibos que él guardaba con tanto cuidado en la cajita de metal del buró. La mano le pesó de repente. Lo leyó en la sala, sentada en el sillón, mientras Emilio esperaba en silencio en la silla de enfrente, con un vaso de agua que ella le había puesto sin pensar. Lo leyó despacio, página por página, sin saltarse nada. Cuando llegó al párrafo sobre el terreno y los 5 millones, cerró los ojos un momento. Cuando llegó al párrafo sobre Patricia, sobre la llamada telefónica que su padre había escuchado, sobre el trato que Patricia había hecho a espaldas de todos para vender el terreno a un comprador externo por 800,000 pesos. Guardándose la diferencia como comisión personal, Lucía bajó el cuaderno al regazo. Se quedó mirando la pared. Patricia no solo había traicionado a sus suegros, había traicionado a su propio marido. Dante creía que iban a vender la casa en un precio justo para pagar sus deudas. No sabía que su esposa ya tenía comprador, ya tenía precio, y ya tenía calculado cuánto iba a quedarse sin decirle nada. Lucía pensó en Dante, en su hermano, que siempre había sido demasiado blando, demasiado fácil de convencer, demasiado dispuesto a creer que las personas que lo querían tenían buenas razones para pedirle lo que le pedían. Pensó en sus padres en ese cuarto de asilo que olía a desinfectante. Pensó en Emilio, 8 años, sentado frente a ella con la espalda recta como si hubiera decidido algo. Puso el cuaderno en la mesa de centro. Miró a su sobrino. «Mañana vamos juntos», dijo. Emilio exhaló despacio, ese tipo de respiración que sale cuando el cuerpo lleva horas esperando permiso para relajarse. Cerró los ojos un segundo. Luego los abrió. Y en ellos había algo distinto a lo que había tenido todo el día, no alivio exactamente, sino algo más parecido a la certeza. Lo estaban a punto de lograr. Más tarde, cuando Emilio se quedó dormido en el sofá con el cuaderno todavía bajo el brazo, Lucía se quedó sentada en la oscuridad de la cocina. Tomó el teléfono. Buscó el nombre de su hermano. Lo llamó. Dante dijo cuando él contestó, con voz baja pero firme: «Necesitamos hablar. Hay algo que tienes que saber». Dante llegó a las 5 de la mañana. Lucía lo escuchó estacionar el coche desde adentro, ese motor que había conocido toda su vida. El mismo que Dante nunca se había molestado en reparar, aunque tronaba cada vez que arrancaba en frío. Abrió la puerta antes de que él tocara. Su hermano mayor estaba irreconocible. Tenía la ropa del día anterior, los ojos hundidos de alguien que no había dormido en muchas horas, y una expresión que Lucía no le había visto desde la muerte de la abuela Petra, cuando eran niños, y Dante todavía no había aprendido a esconder lo que sentía. Entró sin decir nada. Vio a Emilio dormido en el sofá, con el cuaderno bajo el brazo como si fuera un escudo. Se quedó mirándolo un momento. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Lucía señaló la silla de la cocina. «Siéntate».
Le puso el cuaderno en las manos cuando él ya estaba sentado. Dante lo miró sin tocarlo, como si reconociera algo que había estado evitando. Luego lo abrió. Lucía se sentó frente a él y esperó. Lo vio leer. Lo vio pasar las páginas despacio al principio, luego más deprisa, luego detenerse. Lo vio en el momento exacto en que llegó al párrafo de los 5 millones porque sus hombros se pusieron rígidos de esa forma en que el cuerpo reacciona cuando el mundo cambia de tamaño sin permiso. Lo vio seguir leyendo. Lo vio llegar al párrafo sobre Patricia, sobre la llamada telefónica, sobre los 800,000 pesos y la comisión que su esposa había negociado en silencio, para ella sola, a sus espaldas. Dante dejó el cuaderno sobre la mesa. Se quedó quieto, con las manos planas sobre la cubierta, mirando un punto fijo en la pared. Lucía no dijo nada. Entonces, en ese silencio de cocina a las 5 de la mañana, con el olor a café viejo y la luz amarilla del foco sin pantalla, Dante Fuentes lloró. No fue un llanto ruidoso ni dramático, fue de ese tipo que duele más, el que sale despacio, sin previo aviso, como agua que encuentra una grieta después de mucho tiempo buscando por dónde salir. Se tapó la cara con las 2 manos y sus hombros se sacudieron en silencio. Lucía esperó. Cuando Dante bajó las manos, tenía los ojos rojos pero la mirada diferente, más limpia, de alguna forma. Como si algo que había estado nublando todo desde hacía años se hubiera movido apenas lo suficiente para dejar pasar luz. Papá lo sabía, dijo, con voz ronca. Sí. Sabía lo que iba a pasar y no dijo nada. ¿Escribió esto?, respondió Lucía señalando el cuaderno. Eso es lo que dijo. Dante pasó una página casi al final. Encontró el párrafo que Lucía sabía que estaba ahí, el que había subrayado mentalmente cuando lo leyó la noche anterior. Dante no es malo. Está perdido. Y los hombres perdidos a veces necesitan que alguien les muestre el camino de regreso, no que los juzguen por haberse extraviado. El hombre cerró el cuaderno con cuidado, el mismo cuidado con que Emilio lo había abierto horas antes, y lo empujó suavemente hacia el centro de la mesa. En ese momento sonó su teléfono. Patricia. Dante miró la pantalla. Miró a su hermana. Contestó. La reunión de las 10 está cancelada, dijo, con una voz tan tranquila que resultaba nueva, como si viniera de un lugar que llevaba tiempo sin usar. No voy a ir. Patricia empezó a hablar al otro lado de la línea. Esa voz suave y afilada al mismo tiempo que Dante había aprendido a obedecer, sin darse cuenta de que obedecía. Esta vez la escuchó hasta el final. Luego apagó el teléfono. Lo puso sobre la mesa boca abajo, junto al cuaderno de su padre. Emilio apareció en el marco de la puerta de la cocina, despeinado, con los ojos entrecerrados de sueño pero la llave roja en la mano. ¿Vamos a ver al abuelo?, preguntó. Dante lo miró. A este niño que había llorado solo en el patio mientras él miraba para otro lado. A este niño que había hecho en 3 días lo que él no había podido hacer en 3 años. Vamos, dijo. Salieron los 3 juntos. Lo que ninguno vio fue el coche plateado que arrancó media cuadra más abajo, en cuanto el coche de Dante dobló la esquina. Patricia los había estado esperando, y ahora los seguía. La casa de reposo Amanecer Sereno olía a desinfectante y a flores de plástico. Era un lugar limpio, ordenado, con pasillos anchos y enfermeras de uniforme blanco que hablaban en voz baja, como si el silencio fuera parte del tratamiento. Don Gilberto lo había observado todo desde el primer día con esa costumbre suya de mirar las cosas, hasta entenderlas, los horarios de las enfermeras, las horas en que el pasillo quedaba vacío, el teléfono de la sala común que nadie vigilaba después de las 8 de la noche. Esa mañana estaba sentado junto a la ventana de su cuarto, como todos los días, mirando el jardín pequeño donde crecían 3 bugambilias moradas. Doña Socorro bordaba en la cama, había pedido sus hilos el segundo día, con una calma que desconcertó a las enfermeras. Y desde entonces, bordaba cada mañana como si estuviera en su propia sala. Don Gilberto escuchó los pasos en el pasillo antes de que la puerta se abriera. Los conocía de memoria. Emilio entró primero. El viejo no se levantó de inmediato. Se quedó sentado, mirando a su nieto las rodillas raspadas.
la ropa con manchas de tierra que nadie había lavado todavía, los ojos que habían llorado mucho y dormido poco, y debajo del brazo, apretado contra el cuerpo como si fuera lo más valioso del mundo, el bulto inconfundible del cuaderno envuelto en plástico. «Lo encontraste», dijo don Gilberto. No era una pregunta. Emilio cruzó el cuarto en 4 pasos y se lanzó hacia su abuelo con los 2 brazos. Don Gilberto lo recibió, lo abrazó despacio, con esa fuerza tranquila que tienen los viejos que han cargado cosas pesadas toda la vida, y ya saben cómo sostener sin apretar demasiado. Doña Socorro bajó el bordado. Se limpió los ojos con el reverso de la mano antes de que nadie la viera. Dante entró después, con Lucía a su lado. Don Gilberto soltó a Emilio despacio y miró a su hijo. Dante dio 2 pasos y se detuvo. Había ensayado algo en el coche, alguna frase, alguna explicación, pero ahora que estaba frente a su padre, todo eso se deshizo. Se le cayeron los hombros, se le torció la boca, y sin decir nada, sin que nadie se lo pidiera, se arrodilló en el piso frío del cuarto de asilo y agachó la cabeza. Don Gilberto lo dejó estar así un momento. Luego puso una mano sobre su cabeza, igual que cuando Dante tenía 6 años y llegaba llorando después de caerse de la bicicleta. «Ya sé, hijo», dijo en voz baja, «ya sé». Doña Socorro fue hacia su hijo y le puso una mano en el hombro. Eso fue suficiente. Nadie la había visto llegar. Patricia había estacionado a media cuadra y esperado en el pasillo hasta encontrar el momento exacto. Esa era su forma de entrar a los lugares que no le pertenecían. Fue entonces cuando apareció en la puerta. Entró con esa sonrisa preparada, ese tono de visita familiar inesperada, esa capacidad suya para ocupar el espacio de una habitación como si le perteneciera. Miró a Dante arrodillado, a Lucía de pie junto a la cama, a Emilio pegado al abuelo. Sus ojos se detuvieron una fracción de segundo en el bulto bajo el brazo del niño. «Qué sorpresa encontrarlos aquí», dijo. «Vine a ver cómo estaban los papás». Don Gilberto la miró. Era la primera vez en mucho tiempo que la miraba directamente, sin desviar los ojos, sin la paciencia cansada que había usado durante años para soportarla. La miró como miran los hombres que ya no tienen nada que perder, ni nada que ocultar. Patricia dijo, con una voz que no tenía prisa, «Siéntate». Algo en ese tono hizo que la sonrisa de Patricia se congelara apenas un instante lo suficiente para que Lucía lo notara. Emilio puso el cuaderno sobre la mesita de noche. Luego sacó el sobre amarillo y lo abrió con cuidado, desplegando los documentos que don Gilberto tomó entre sus manos callosas, con la familiaridad de quien los ha memorizado. Los puso sobre la mesa sin apresurarse. Luego sacó del cajón de su mesita de noche el teléfono prestado de la enfermera Remedios, que le había permitido usarlo para llamadas cortas desde la primera semana. Marcó un número que tenía aprendido de memoria. «Licenciado Arroyo», dijo cuando contestaron. «Ya es el momento». Patricia se puso de pie. «Ese documento no tiene validez. Un hombre en su estado no puede». «Señora», la interrumpió don Gilberto, sin subir la voz ni un tono. «Siéntese». Al otro lado del teléfono, la voz del licenciado Arroyo dijo con calma. «Don Gilberto, ya estoy en camino. Y traje a alguien más, alguien que lleva tiempo queriendo hablar». El cuarto quedó en silencio. Patricia miró hacia la puerta, luego hacia Dante, luego hacia el teléfono en la mano del viejo. Y por primera vez desde que Emilio la conocía, la tía Patricia no supo qué cara poner. Cuando el licenciado confirmó por teléfono que llegaría en 1 hora, una enfermera joven les ofreció el salón de visitas, la sala más grande de la planta baja, con ventanas que daban al jardín y sillas suficientes para todos. Don Gilberto asintió sin decir nada. Se levantó despacio, tomó sus documentos del sobre amarillo y caminó por el pasillo con esa pisada suya de hombre que sabe exactamente a dónde va. Patricia lo siguió. Era el lugar correcto para lo que venía. El licenciado Fermín Arroyo era un hombre pequeño con una caja de documentos grande. Entró al salón de visitas a las 10:30 en punto. Detrás de él, una mujer de traje gris se presentó con voz clara. «Ingeniera Consuelo Bernal,
Comisión de Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca. Patricia se puso de pie. ¿Qué hace aquí esta persona? Esto es un asunto familiar y... Señora Lozano, dijo el licenciado, poniendo su caja sobre la mesa con la tranquilidad de quien lleva años haciendo exactamente esto. Le pido que se siente. Patricia se sentó. Despacio, como quien calcula cada movimiento que le queda. El licenciado fue poniendo los documentos sobre la mesa uno por uno. El testamento original, firmado y notariado 3 años atrás. La escritura de cesión del terreno a nombre de Emilio Fuentes. Y un tercer documento con el membrete de la comisión que la ingeniera Bernal colocó ella misma. Avalúo oficial del terreno, Callejón Quinto, barrio de Xochimilco, leyó la ingeniera. Valor de mercado actualizado, 4,800,000 pesos. Dante abrió la boca. Lucía cerró los ojos un segundo. Don Gilberto tenía las manos juntas sobre el regazo, y una expresión que no era triunfo, era alivio. El alivio enorme de quien ha cargado un peso durante mucho tiempo, y por fin puede soltarlo. Patricia intentó recuperar terreno. Un testamento firmado por un anciano bajo presión no tiene... Señora Lozano. El licenciado abrió otra carpeta. Tengo aquí el contrato de promesa de compraventa que usted firmó con el señor Rodolfo Escamilla. Precio pactado, 800,000 pesos. Sin conocimiento ni firma de su esposo. Pausa breve. Esto constituye gestión fraudulenta de bienes. Le recomiendo que coopere. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Dante miró a Patricia. Ella no le devolvió la mirada. Dante se puso de pie. No gritó, no señaló. Solo la miró con una expresión que contenía 3 años de dudas resueltas de golpe. Se acabó, Patricia. Patricia miró al licenciado. Miró la puerta y se sentó. Fue entonces cuando doña Socorro habló. Lo hizo desde su silla, sin levantarse, con esa voz suya que no necesita volumen para llenar un cuarto. Licenciado Arroyo dijo, ¿quiere decirle algo a mi hijo? ¿O prefiero decírselo yo? El licenciado sonrió apenas. Como guste, doña Socorro. La mujer miró a Dante. Habló despacio con la misma calma con que una vez le había enseñado a leer sus primeras palabras. Yo ayudé a tu padre a escribir ese diario. Cada noche, cuando Patricia creía que dormíamos. Tu padre ponía las palabras. Yo recordaba las fechas, los nombres, los números. Llevamos 2 años preparando esto juntos. Dante miró a su madre, luego miró a su padre. Don Gilberto asintió una vez despacio, con esa economía de gestos que era su forma de decir lo más importante. En el rincón del salón, Emilio tomó la lata de metal entre sus manos y la giró despacio. Fue entonces cuando lo vio grabado en la tapa con letra pequeña y cuidadosa, visible solo para quien miraba de cerca. Para el que tenga el corazón limpio. 2 días después, don Gilberto Fuentes volvió a su casa caminando. El licenciado Arroyo se había encargado del resto. Patricia había firmado su retirada del proceso sucesorio esa misma tarde del miércoles antes de que la comisión levantara el acta formal, antes de que todo se volviera más complicado de lo necesario. Nadie en la familia volvió a saber de ella. No llegó en taxi ni en el coche de Dante. Llegó desde la esquina porque quería sentir bajo los zapatos cada piedra irregular del callejón, cada hundimiento del empedrado que conocía de memoria. Doña Socorro caminaba a su lado. Nadie habló. Cuando llegaron al portón sin candado nuevo, sin papel de venta, don Gilberto puso la mano en la madera un momento. Luego empujó con el hombro derecho y un poco de fe, como siempre había tenido que hacerse. La puerta abrió. El patio los esperaba igual que siempre. La silla de madera en su lugar, el comal visible por la ventana, el árbol de mango quieto y generoso, con los frutos todavía verdes entre las hojas. Emilio estaba sentado en la raíz más grande. Se levantó cuando los vio, pero no corrió. Caminó despacio hacia su abuelo con una seriedad nueva que no le quitaba nada de niño, sino que le añadía algo difícil de nombrar. Don Gilberto se sentó a su lado. Doña Socorro entró a la cocina sin decir nada. Ya se escuchaba el comal calentándose. Estuvieron callados un rato, mirando el árbol desde abajo,
¿Ya no te van a llevar, abuelo? Ya no, Emilio. Ya no. Más tarde llegó Dante. Venía solo, sin la carga invisible que siempre había traído encima. Traía pan de piloncillo con anís de la panadería del barrio, el que a su padre siempre le había gustado. Se sentó en el suelo, cerca del árbol, sin esperar silla. No sé si puedes perdonarme, papá. Don Gilberto miró el árbol, miró a Emilio. Luego miró a su hijo. Eres mi hijo. Eso no cambia. No era todo lo que Dante necesitaba escuchar, pero era suficiente para empezar. Llegó Lucía con su familia. Llegó doña Esperanza con mole negro que olía a chile mulato y chocolate amargo. Pusieron la mesa en el patio sillas desiguales, platos que no hacían juego. Una veladora en el centro porque ya oscurecía y nadie quería entrar todavía. Doña Socorro se sentó junto a su marido, miró la mesa incompleta y dijo casi para ella misma: Las cosas bien hechas no se deshacen fácil. Nadie preguntó a qué se refería. Todos entendieron. Después de cenar, cuando la veladora era la única luz, don Gilberto metió la mano al bolsillo y puso algo pequeño en la palma de Emilio. Una semilla de mango, para que siembres el tuyo, dijo. Cuando seas grande, este árbol ya será tuyo, y tú sabrás qué enterrar debajo. Emilio miró la semilla. Pensó en el cuaderno, en la llave roja, en el sobre con su nombre. Pensó en todo lo que su abuelo había enterrado en esta tierra, no solo documentos ni pruebas, sino confianza. La confianza de un viejo que había mirado a un niño de 8 años y decidido que ese niño era suficiente. Cerró los dedos alrededor de la semilla, y la casa chueca seguía siendo chueca, pero era suya, y eso nadie se los podría quitar jamás. La historia de don Gilberto y doña Socorro no es solo una historia de una casa. Es la historia de algo que pasa en silencio en muchas familias, cuando el cansancio, las deudas o la ambición empiezan a pesar más que la gratitud. Cuando los hijos olvidan que los padres no son una carga sino una raíz, que sin esa raíz el árbol no se sostiene. Hay una verdad que esta historia nos recuerda. Los ancianos no pierden su valor cuando pierden su fuerza. No se vuelven invisibles cuando ya no pueden trabajar. No dejan de merecer respeto cuando necesitan ayuda. Al contrario, una familia que sabe cuidar a sus mayores es una familia que sabe quiénes son y de dónde vienen. Don Gilberto no guardó silencio por debilidad. Guardó silencio porque entendía algo que su hijo todavía tenía que aprender. Que la venganza no construye nada, pero la paciencia bien sembrada da frutos cuando menos se espera. Doña Socorro no lloró en público porque sabía que las lágrimas guardadas se convierten en fuerza cuando el momento llega. Y Emilio, ese niño de 8 años con las rodillas siempre raspadas, nos enseña que la honestidad no tiene edad, que el corazón limpio ve lo que los ojos cansados ya no quieren mirar, que a veces la persona más pequeña de la familia es la que carga con la verdad más grande. Si hay un mayor en tu vida, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, esta historia es un recordatorio. No esperes a que sea tarde para decirles que los ves, que los recuerdas, que su historia importa, porque el día que lo olvides, algo se rompe en ti también.